buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros pues un invitado que ustedes ya conocen muy bien. Él es el capitán Cristian González del Carpio. Capi, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Nena. Un gusto de estar aquí. Gracias por la invitación y pues gracias a todo el público que nos escucha. Pues fíjate que yo estuve viendo las cuatro preguntas de Tim Bergen. ¿Cómo se pronuncia? Timbergen, sí, Muy es bien. Las un cuatro etólogo. preguntas de Tim. ¿Es un qué? Perdóname. Etólogo es un biólogo que estudia el comportamiento de los animales, de dónde surge, por qué se comportan así, y pues las respuestas son apasionantes, no nos los imaginamos. Yo creo que es muy importante. Este biólogo holandés, ganó el premio Nobel en 1973 junto con Konrad Lorenz, un estudio del comportamiento de los animales alemán. Muy Entonces se han bien. descubierto muchísimas cosas y son cosas muy interesantes que actualmente con las declaraciones de los científicos y de los neurocientíficos que los animalitos tienen un pensamiento muy parecido al nuestro, nuestras áreas cerebrales son iguales, provienen de los mismos antepasados, pues se responden muchas preguntas y Ahora se abren fíjate, otras. dice de las cosas que yo estuve leyendo que dice Timbergen, los humanos hemos heredado diversas conductas, emociones y sentimientos que aparecieron en nuestros antepasados lejanos. Hemos heredado eso, platícanos de eso. Sí, todos descendemos de un árbol común de los animales, ¿no? Los mamíferos aparecen hace 160 millones de años. Cuando estaban los dinosaurios y todos los que hemos visto en las películas, había mamíferos, había animalitos con pelitos, con piel, que criaban a sus hijos y tenían esos mismos sentimientos, ¿no? Pues, una mamá que quiere a sus hijos. Ya esos sentimientos ya están muy localizados en qué áreas del cerebro aparecen. En los escaneos cerebrales, mientras se sienten esas cosas, esas sensaciones, brillan esas áreas del cerebro, tanto en nosotros, y decimos, estamos viendo a nuestros hijos y los amamos, como también en una ratita, en un perrito, en todos los mamíferos. Es asombroso cómo ellos sienten igual que nosotros, o mejor dicho, nosotros sentimos igual que ellos porque ellos inventaron, sin saberlo, ese sentimiento. Y se han encontrado fósiles, hay registros de DNA que prueban y efectivamente estas áreas cerebrales que tenemos fueron evolucionadas hace millones de años y nosotros solo las heredamos. Todos están de acuerdo que nuestras manos evolucionaron de los changos, de los primates, que agarraban ramas, ¿no? Y se colgaban de las ramas y después utilizamos esas mismas manos para construir herramientas y para hacer muchas cosas. Igual nosotros heredamos cómo funciona el corazón, los pulmones, todos esos sistemas los heredamos de otros mamíferos que los tenían antes. Nosotros simplemente heredamos eso. Así como los delfines heredaron su manera de ser de los primeros animalitos mamíferos que se metieron, que vivían en los pantanos y después se metían al agua a buscar alimento. Hay que estar consciente de que esto son millones y millones de generaciones poco a poco que van cambiando. Es la evolución, como decía Darwin. Entonces es maravilloso ver cómo esta sucesión de generaciones van apareciendo características que se van quedando. Todos los tenemos, lo podemos ver en nuestras familias. Cuando nacen hermanos, unos son de una manera de ser, con textura física determinada.
Entonces, pues cada quien tiene sus cualidades, tanto físicas como mentales. Si estuviéramos en una época muy difícil, determinadas características sobrevivirían y determinadas desaparecerían, tanto en el aspecto fisiológico, tanto en nuestro aspecto morfológico, como en el comportamental. El gran logro de estos científicos que comentaba, Nico Timberger y Lawrence Conrad, es que ellos dijeron, los comportamientos se heredan tanto como cualquier cosa que se ve. El color de piel, la altura del individuo, cómo funciona su hígado, su corazón, todo eso viene en los genes, igual viene el comportamiento. Ahora con las aplicaciones de los teléfonos se puede dar un ejemplo muy bueno. Nuestro comportamiento son aplicaciones que aparecen y de acuerdo a las circunstancias, pues aparecen tal o cual comportamiento. Ahora fíjate, aquí tengo una pregunta que me parece interesante. Las conductas de los animales e inclusive las de nosotros ocurren por cuatro causas. Eso Así lo es. dice Timbergen. ¿Nos puedes decir cuáles son esas cuatro causas? Sí, es una anécdota muy bonita, muy interesante. Este etólogo es aquel biólogo que se ocupa del comportamiento. Después de ganar su premio Nobel, estaban dando una conferencia. Pues ya ves que los premios Nobel los traen de aquí para allá, dando conferencias de primer nivel. Y él dio una conferencia, estaba dando una conferencia y en las preguntas, en la sesión de preguntas y respuestas, vio que una señora levantaba la mano, una señora ya de edad, y le da la palabra y le dice, señor Timbergen, yo solo vine aquí para ver por qué canta mi canario en la primavera. Entonces todos se rieron, ¿no? Porque era una pregunta no científica o media curiosa. Y Timbergen dijo, esta es la mejor pregunta que me han hecho hoy. Resulta que para responder una pregunta tan simple, un animalito, cualquier animalito es muy complejo. Es una obra de arte de la naturaleza. Un canario, una palomita, un lagartito, son obras de arte de la naturaleza y no se pueden responder con una sola pregunta. La mente humana le gusta preguntar y que le respondan una sola respuesta, causa, efecto. Pero un animal, un comportamiento de un animal requiere de cuatro respuestas. Cada pregunta que uno hace de un animalito, lo que sea, de un perrito, de un canario en este caso, hay que responderla de cuatro maneras. Porque un animalito como nosotros también, no solo somos un robot, no somos robots, tenemos muchas cosas de nuestra, para comportarnos de determinada manera, tenemos muchas causas. La primera de estas cuatro respuestas, decía este señor, es que es la respuesta química. Ujú. Primera respuesta química. El animalito ve que comienza a aumentar las horas de sol en el día, que le toca en la mañana, pues ya el sol aparece, comienza la primavera, el sol comienza a aparecer más temprano y ocultarse más tarde, y ese aumento de la luz del sol, de tiempo de sol, le dispara determinadas hormonas. Esas hormonas en su cuerpo le activan deseos de cantar y pues comienza a cantar en las mañanas. Esa es la respuesta química. Para nosotros, nuestros comportamientos, eh, obviamente hay una respuesta química, ¿no? A veces hasta los psiquiatras dicen, tómese esto para que deje de hacer esto otro. Hay una química en nuestro cuerpo. Y entonces los comportamientos tienen respuestas de manera química. Pero eso no es todo, claro. Hay más. El animalito no es un robot químico y nosotros tampoco. Pero esa respuesta contesta la fisiología que está ocurriendo dentro de el ser.
tanto de un animal como de nosotros. Hay una química que funciona. La segunda respuesta A es, ver, la química que responde a nosotros, vamos a pensar, es la misma que responde a los animales. sí, totalmente, porque a lo Pero tú largo de no la te evolución, levantas y te dan ganas de cantarles. Es una respuesta química que te lleva a otros comportamientos. es química, ¿sí? Es una Eh, química. Sí, las ganas de cantar en la mañana y todo eso es que estamos animosos. Hay hormonas en nuestro cuerpo de cortisol, hay hormonas de entusiasmo, vamos, tenemos ese ánimo tenemos entusiasmo en base a hormonas, pero no es la única respuesta. Por eso muchas drogas simulan las hormonas. Y ahí hay alguien que no entienda bien cómo funciona su cuerpo, se lo toma porque quiere sentir eso, pero obviamente es falso. No tiene ninguna razón por la cual por entusiasmarse. Simplemente no ha hecho nada, no ha logrado nada, pues, si no se toma una pastilla de determinada sustancia química que simula lo que el cerebro produciría si hubiera un logro, ¿no? Si mete un gol, si consigue un trabajo, algún logro que el cerebro vea que se está haciendo y uno se entusiasma. Bueno, mira, entonces nos vamos a ir a la siguiente causa. En un momento, piénsala muy bien y ahorita regresamos. Capi, la siguiente causa. Ok. ¿Cuál es la siguiente causa? Y después de las causas químicas, por lo que estamos utilizando ese ejemplo de por qué canta un ave, un canario, un gorrión, es la causa de desarrollo, así se llama, causa de desarrollo, que es que el animalito va aprendiendo de los demás a cantar. Un gorrión que no escuchaba a sus papás, a su papá cantar, no canta tan bien como uno que sí lo ha escuchado. A ese detalle estamos. Estamos con seres conscientes y seres sintientes con un cerebro complicadito, con un cerebro muy bien hecho, chiquito, pero bien hecho. Yo quiero que quede claro que los animalitos tienen un cerebro tan complejo como el nuestro, solo que tiene menos memoria, menos habilidades, pero su cerebro es complejo. Piensan, sienten, recuerdan. Entonces, en esa complejidad de un cerebro chiquito, pero potente, eh, pues ocurren muchas cosas. Entonces, quedamos que la primera respuesta es pues que se producen sustancias químicas que desencadenan hormonas que hacen que el animalito quiera, en este caso, cantar, o a lo mejor en otro caso se desencadenan otras hormonas que hacen que el animalito quiera escapar o pelear, como una hormona que lo activa, ¿no? Como las hormonas de la huida o del ataque, ¿no? Eso ocurre. Con Y nosotros es lo mismo. totalmente igual, porque de ahí salen de ahí evolucionamos. Hay diferentes sustancias químicas y eso es muy importante comentarlo porque muchas drogas funcionan así. Nos hacen sentir cosas falsas, pero que no tiene una causa real. Entonces, una persona descarriada que no hace nada en su vida, que no se ha integrado a una sociedad, que de alguna manera no está consiguiendo sus objetivos, lo toma, quiere sentirse como si hubiera hecho algo y hay sustancias que lo hacen sentir así. Y entonces uno le hace trampa a su cerebro y en vez de decir, hoy corrí menos tiempo porque me esforcé toda la semana, me estuve preparando y he conseguido reducir mis tiempos
de nadar o mis tiempos de correr y uno se siente bien de estarse superando. Como no ha hecho eso, pero se toma una pastilla, puede sentir algo parecido, que es hacerle trampa al cerebro. Es a un animal, a un gorrión uno le puede inyectar testosterona y le hace la trampa como si el gorrión estuviera viendo que los días se hacen más largos, hay más luz del sol y el gorrión ni se entera y tiene ganas de cantar. Eso es alguna crueldad con los animales, hacerle trampa al cerebro de los animales y es una crueldad con nosotros cuando alguien se droga y le hace trampa a su cerebro. Su cerebro le hace sentir cosas que no tiene por qué sentir. Pero pues el otro no es capaz de esforzarse para conseguir sensación de triunfo, sensación de haber logrado objetivos y se pone drogas y pues pues contamina su cerebro, ¿no? Y va para muy mal, muy malas consecuencias. La segunda, decíamos, es la comportamental. Nosotros hacemos cosas, los animales hacen cosas porque aprenden. Poco a poco van aprendiendo. Hay cosas instintivas, claro, pero hay cosas que se tienen que afinar aprendiendo. Aprendió a hacer esto, aprendió a hacer el otro. El ave, en este caso estamos comentando, de un canario o de un gorrión, aprende a cantar bien. Todavía no estamos diciendo para qué le va a servir, todavía no decimos nada. Solamente decimos que el gorrioncito, el canario, el pájaro este, aprende a modular bien su cancioncita, que es muy bonita, ¿no? Los trinos de los pájaros. Parecería mentira, parecería que simplemente trinan como nada, no tiene una función muy especial. Y este Nicolás Steinberger, el etólogo, el estudioso del comportamiento humano, pues efectivamente se hizo famoso con esas cuatro respuestas, porque él decía, los animales y nosotros somos complicados. Los amigos, los psicólogos nos dan una o dos respuestas desde el lado del comportamiento, desde el lado del aprendizaje, o el psiquiatra da respuestas desde el punto de vista químico, pero es falso, ¿no? Igual cuando el enamoramiento es así, ¿ah? El enamoramiento en los humanos y también en los animales funciona, de que en lobos sobre todo se ha estudiado de que sí hay una relación de tipo emocional, química, con la pareja. Hay química, por eso se dice, ¿tenemos química o no tenemos química? Efectivamente, hay hormonas que se desencadenan, pero esa no es la única respuesta de por qué hay ese sentimiento. Hay más. Hay que aprenderlo a hacer bien. Por eso la segunda respuesta es el desarrollo y el aprendizaje. Hay que aprenderlo a dirigirlo a donde está, debe estar dirigido. No puede dirigirse a cualquier cosa. Entonces, todo ese aprendizaje es la segunda respuesta. La primera, El aprendizaje en el ser humano, ¿cómo sería igual? más complicado, más elaborado, más detallado, pero al fin y al cabo es aprendizaje. Lo que El aprendes de niño, lo que te enseñan. comienza a aprender todo el tiempo. Un humano, un niño humano está aprendiendo todo el tiempo, está comparando cómo le resulta lo que está haciendo, por eso va perfeccionando. Es importante que tenga un niño humano un comportamiento y que él vea cómo va resultándole. Hay Aprende a co- caminar, por ejemplo. Caminar, pues se tiene que caer. Él tiene que saber la frecuencia de los pasos que da, en qué momento sacar la pierna, porque si no se cae, pero se cae y se tiene que parar y lo intenta, lo intenta, lo intenta. Igual todos los animales. El, un elefantito es muy tardado saber utilizar su trompa. Muy complicado. Vean en los documentales, un elefantito tiene la trompa toda como un trapito, ¿no? No la sabe utilizar todavía. Mientras un elefante grande puede recoger una nuez con la trompa o arrancar una rama. Sabe cómo manejarla su trompa, es su mano, su brazo, es todo, ¿no? Entonces, hay un componente de aprendizaje. Y en ese aprendizaje se ven los resultados. Los pájaros aletean, pues antes de volar, están aprendiendo a la frecuencia de sus alitas.
Y pues cantidades de ejemplos por todas partes. Todo comportamiento tiene una parte hormonal, química, y tiene una parte por el momento. La segunda es de comportamiento aprendido, de desarrollo. Tiene que haber un desarrollo donde el animalito y nosotros aprendemos a hacer bien lo que estamos intentando hacer. En este caso, cantar. En humanos jugar tenis hay que estar jugando y jugando y jugando por semanas antes de comenzar a aprender a pegarle la pelota. Es complicado eso. La tercera causa es la causa ecológica. ¿Sí? Muy interesante esta causa, que es la tercera causa. Explícanos bien qué quiere decir eso para que nuestros amigos entiendan exactamente esa palabra. Sí, la causa ecológica es la que también más o menos está extendida en la gente, ya más o menos aprenden que cada animalito tiene su lugar en su medio. Entonces la causa ecológica es que el canario, el gorrión, el pájaro que quieran, estamos hablando de que por qué cantan, la pregunta inicial que hizo esta señora, es la tercera causa es que cuando cantan, también los gallos, no solo los canarios ni los gorriones, están delimitando un territorio. No es que canten para apantallar a nadie, pero delimitan un territorio. El pajarito canta y dice, aquí estoy yo, no vengas a pelearte conmigo porque yo me voy a defender. Es como una advertencia. El gallo canta igual, canta no para despertar a las personas, no, el gallo canta para decir, este es mi territorio, a un gallo que esté a 1 kilómetro de distancia, no vengas porque me voy a pelear contigo porque no quiero que me quites mi territorio. A su vez, este mismo canto atrae a las hembras porque dice, yo quiero una pareja que ya tenga su territorio. Ah, qué bárbaro. Sí, no, y totalmente científico, comprobado por libros y comprobado por pruebas y ensayos y de, pues en la ciencia, ¿no? Artículos. Igual que el perro marca territorio. Claro, claro. Los animales no quieren pelear porque en una de esas, pues se dañan, pero dicen para delimitar nuestro territorio donde yo no quiero que me venga la competencia, voy a marcarlo con cantos, con los venados rasguñan con las astas las corteza de los árboles. También los jaguares rasguñan los árboles y entre más alto los rasguñen, pues se ve que es más grande. Es muy interesante toda esta comunicación que los animales hacen para decir aquí estoy yo y este es mi territorio. ¿Y Y nosotros qué hacemos? Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un momento, ¿capi? Estamos en Cuento Contigo, amigos, y está con nosotros Cristian González del Carmen. Muy bien, regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Está con nosotros Cristian González del Carpio y estamos hablando de las conductas que ocurren en nosotros y en los animales y que son varias causas, que es la química, que es el aprendizaje, y estábamos viendo la ecológica. La causa ecológica, cómo se manifiesta en nosotros los humanos. sí, desde que el humano vivía en tribus, siempre ha estado viviendo en tribus. Recordemos que nosotros venimos de unos simios parecidos a los chimpancés. eh, de hecho, no eran los chimpancés, eran otros. Los chimpancés se quedaron en el bosque, se especializaron en el bosque y los humanos caminaban.
aprendieron a caminar en dos patitas. Y entonces en esa tribu, pues todos se cuidaban y las tribus guardaban muy celosamente su territorio. Todos los conflictos que uno ha visto en la televisión, la historia, han sido por el territorio. Ahorita como estamos No viviendo. se diga. Y el territorio, porque nadie quiere pelear primero, se marca de alguna manera. La bandera de todos los países, es decir, esta área nos pertenece a nosotros, a nuestra gran tribu de Uzbekistán o del Congo. El humano es territorial 100%. Y cada vez que se juntan en un territorio hay muchos problemas, porque uno es celoso naturalmente. No era que tenemos una tribu hace 100.000 años. Viene otra tribu y se va a llevar los recursos, va a cazar los animalitos que hay ahí, se va a comer las frutas que hay ahí. Entonces, el humano, la tribu humana, tiene que marcar su territorio. Los perritos ya sabemos cómo marcan su territorio. No es que los perritos necesiten marcarlo, es la herencia que les viene de cuando eran manadas de lobos. Los lobos marcaban su territorio, que era muy amplio, de la misma manera que los perritos. Pero ellos necesitaban que ese territorio se respetara si viene otra manada de lobos o de zorros o de coyotes, porque no querían que ninguna manada se comiera a sus venados, a sus conejos. El marcar territorio es muy importante. Ahora, no confundir que el lobo aúlla para marcar territorio. Los que hacen vocalizaciones para marcar territorio son los pájaros y más cerca de nuestra vida los gallos. Cuando canta un gallo al amanecer, va a empezar él, va a bajar de la ramita donde se paraba para escaparse en la noche a un árbol o el gallinero, va a bajar de ahí, va a comenzar a picotear, pero no quiere que nadie se le adelante y por eso marca su territorio. Y cuando llegaba otro gallo hambriento que se metió a su territorio, pues se pelean. Solo que se peleaban a patadas. Y el que iba perdiendo salía corriendo y se iba. Pero el humano sinvergüenza le pone cuchillas en las patas y el gallo no sabe que está peleando y que va a matar al otro. Pero al humano le gusta morbosamente ver sangre. Y eso es un abuso descarado de un hábito que tenían los animalitos, los gallos, cuando no había humanos de pelearse a patadas y el que iba perdiendo, que recibió dos o tres patadas más, pues salía corriendo y el otro se quedaba con el territorio. Las peleas de gallos así no era la realidad. Eran de a golpes, es como si uno le da en las peleas de la secundaria ahí que se citan a la salida de la escuela, les dan navajas a los niños. Sería una barbaridad. De que regresen con un ojo morado a que regresen con un corte, pues es un abuso, una salvajada. Entonces, yo quiero recalcar eso que en esto de los gallos, yo estoy en contra de las peleas de gallos porque así no son los animales. Ellos se patean y si uno les amarra una navaja, ni se dan cuenta y matan al otro pobre animal. El plan de la naturaleza no era que se mataran. El plan de la naturaleza era que se golpearan y uno ganara. Entonces, volviendo ¿Por a qué? ¿Por qué eso? Que se pelearan y uno ganara. porque no puede, Para es la competencia. sobrevivir. Para la competencia. De hecho, por ejemplo, los venados que tienen los cuernos de 12 puntas, de 10 puntas, los venados, ¿no? Ujú. Los venados tienen esos cuernos para proteger al otro venado. Cuando se pelean dos venados y se enredan los cuernos, así como en las películas, la idea es cuidar al otro. El que, el que, el que gana no quiere matar al que pierde. Porque si mata a su compañero que anda por ahí, que lo está retando, solo se va a quedar como alimento de los lobos él. A cualquier ejemplar de cualquier especie,
no le conviene ser el único de esa especie en el área. Entonces cuida al otro. Las puntas de los venados son para cuidar al otro, para que se enreden y solo empujen. El venado que retrocede por la fuerza del otro, se da cuenta que pierde y se va. Y no pasó nada. Puede regresar el próximo año, quizás a retar a este venado y ya, ya se verá quién gane. Es igual, por eso dicen de broma, los unicornios no podrían existir, porque el unicornio, por más bonito que sea y así, al momento de pelear con los cuernos mataría al otro y termina siendo una matazón. Cuando un animal se enfrenta con otro de su misma especie, no quiere matarlo, porque no le conviene matarlo, porque si no se queda solito ante los depredadores. La cebra, el ñul, todos los animales estos del África, les conviene que haya muchos como ellos, porque hay cantidad de comida en pastos y más pastos en las llanuras africanas, y quieren, se protegen de los leones en la multitud, mejor que se lo coma al otro y no a mí. Si yo me quedo solo, soy el único que va a ser presa de todos los leones, no tienen que comer más que a mí. A ningún animal de una especie le conviene ser el único de su especie. Y esa sería la razón ecológica. Ecológica es porque un animalito que puede cantar, estamos hablando de por qué cantan, puede delimitar su territorio sin llegar a la pelea, porque a la pelea a nadie le conviene, porque pueden salir heridos y se desgastan mucho esfuerzo en estarse peleando. Por Mejor, ejemplo, nosotros, los humanos, hacemos marcamos ese territorio con bardas, claro, con límites. Hasta aquí llegamos nosotros, hasta aquí tú, hasta aquí es México, hasta aquí es Estados Unidos, hasta aquí es el puerto ese que está peleando ahorita, se está peleando en la guerra. Esa es la manera ecológica de nosotros delimitar nuestro territorio. sí, Así es. es más que de manera ecológica, es el impulso ecológico. Nosotros Ah, necesitamos nuestro territorio. Una tribu de hace de hace miles de años, delimita su territorio, delimita su área, su territorio, porque necesita los recursos que hay ahí, los conejos, los venados, el agua, delimita ese territorio. Pero actualmente se delimitan territorios con la misma intensidad, pero es para delimitar el petróleo, los minerales, las riquezas que hay ahí. Básicamente es lo mismo, solo que ahora ya no son para comer, sino para la industria, por los intereses del país. Y hay grandes peleas por el territorio, hay guerras por el territorio, pero ya obviamente no son para proteger a los animales que uno podía cazar, ni a las frutas que uno podía conseguir, sino es territorios enormes, protegidos con armas modernas para cuidar recursos de pues tantos recursos, ¿no? Sobre todo el petróleo y la minería. eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Modificado, pero el impulso, yo quiero recalcar eso, enfatizar eso, el impulso viene de cuando éramos tribus. Ah, ¿Sí? Entonces dice, no vamos a dejar que nos roben un presidente de un país dice, no vamos a dejar que nos roben nuestro territorio. Los que están al sur de ese país ni les importa y sin embargo reaccionan. O sea, dicen, no, que no nos quiten ni un metro de tierra. Ese impulso viene de cuando defendíamos como tribu nuestro pequeño territorio que no pasaban de 20 kilómetros cuadrados. Entonces, yo quiero enfatizar eso, que ese impulso que nos hace indignarnos, que nos roban territorio en una guerra, no viene del territorio de la guerra en ese momento, sino de nuestro impulso que nos indigna, que nos quiten un pedacito de territorio. Recordamos intuitivamente que cuando éramos una tribu y nos venían a robar algo de territorio. Es muy interesante ver cómo cosas modernas
ocurren con impulsos antiguos Ah, muy que se han bien. quedado, que se han Entonces, quedado ahí. ahorita piensa los impulsos antiguos que están ahora modernos. Ahorita que vengamos con esta pregunta, te quedas, Capi. Los impulsos antiguos que son ahora cosas modernas. A ver, Capi, entonces, ¿qué son esos impulsos antiguos que están moviendo ahora al hombre moderno? Es muy importante eso que comentas, nena, porque mucho de lo que los políticos nos echan a andar se basan en impulsos antiguos, impulsos heredados, primitivos. En esos tiempos de cuando éramos tribus y vivíamos por ahí en una cuevita y teníamos un territorio chiquito de un valle o un río por ahí, era muy importante identificar a los extraños, porque si venían, se cazaban los animalitos y se llevaban recursos que nosotros necesitábamos para subsistir día a día. Pero quedó ese impulso, el instinto. El instinto queda. Y ahora eso que antes era de que un jefe de tribu decía, tenemos que cuidar ese árbol que está dando frutas y que nadie de otra tribu se acerque a ese árbol de mangos o de lo que tú pienses, que tenemos que cuidarlo porque si no nos quedamos sin esa fruta. Y era válido. Actualmente se ponen ejércitos, se hacen ejércitos y se echan a andar, se les empuja, se les convence para que vayan a guerrear con el otro. Ahora, las guerras, yo siempre he comentado en las pláticas, de que las guerras sacan lo mejor del humano, desgraciadamente, porque sacan lo mejor del humano para hacer lo peor del humano. La guerra estaba hecha para que solidariamente se defienda la tribu, pero ahora se abusa de eso y echan a andar a la tribu contra otra tribu, pero que los otros jamás se han conocido de lugares lejanos, pero con ese ánimo de pelear que teníamos para defender nuestros recursos. Ahora no se defienden recursos, ahora se defienden comercios, no sé, líneas comerciales, todo lo que uno se puede imaginar, razones políticas, modos de, modos de producción político, modos de producción económico. Se defiende todo menos lo que originalmente era que se defendía un recurso. Pero queda eso. La solidaridad que se tenía que tener el grupo de la tribu, ahora dicen, todos los que estén bajo esta bandera, vamos a pelear contra todos los que están con otra bandera. Gente que jamás se ha conocido, gente que si regresa viva va a regresar muy lejos de la otra gente. Entonces se abusa de esas guerras. Ahora viene lo peor. Antes pues se agarraban a pedradas y después descalabraban a uno, a dos y se acababa la batalla y unos corrían, ¿no? Ahora son armas terribles y esas armas no matan al 1%, matan al 10 o 20% en el mejor de los casos del otro ejército. En esa época donde evolucionó ese sentimiento de violencia, aunque se quiera decir, no se tenía armas tan fuertes. Se respetaba al enemigo porque se peleaba con lanzas y con flechas. Pero ahora apretando un botón o soltando un dron, pues se mata a 50 personas. Antes era uno a uno. Y ahora las mujeres y los niños que se quedaban en la cueva o en donde estaba la tribu, ahora también les caen bombas. Ahí sí. Entonces, ahora
sensación de valentía que se necesitaba para ir a una batalla, ahora se industrializa y se va por miles, aunque los individuos esos no tienen, nunca vieron al que van a matar, nunca lo conocieron, nunca les hicieron nada directamente, pero se abusa de esa sensación, de ese impulso instintivo. Eso es lo importante. Utilizamos el impulso instintivo para mandar a matar y exponerse a que uno lo maten, cuando antes no hubiera pasado de una herida o un golpe en una batalla normal de las tribus. Y hubiera muerto uno o dos, pero ahora mueren miles. Se Ujú. abusa del impulso que desarrollamos. Y pongo de ejemplo eso de los gallos. Los gallos iban a pelearse y ver cuál era más fuerte y uno salía corriendo que el que perdía. Ahora se les pone navajas y uno mata al otro. Sea con las armas, con algo tiene que quedar muy claro, que con armas modernas, lo que inicialmente era para herirse o para golpearse, se hace que corra la sangre vilmente. Esa sería. Igual que se hace con los gallos, se les hace a a los soldados o cualquier batalla, porque ya hay armas mortales. Sí, Se les pone navajas, y el gallo simplemente golpea al otro, lo mata, ni se enteró siquiera, y todos ahí festejan, igual que en la guerra a un chavo que normalmente se pelearía con otro chavo a golpes, ahora tiene un rifle de alto poder, con mira telescópica, le apunta a la cabeza una apretada de gatillo y lo mata. Obviamente los amigos del muerto van a querer hacerle lo mismo a los otros y se hace un círculo vicioso de violencia. exacto. La guerra antigua de tribus, que así se dio, la guerra antigua de tribus con armas modernas hace tremendos estragos que antes sin armas ah, no iban a ser tantos. Hay miles de muertos cuanto antes hubiera habido golpeados, descalabrados y nada más. El hombre es, bueno, depredador por naturaleza, pero es violento Sí, sí, sí. por Tenía, naturaleza. sí, teníamos que ser violentos. Estábamos en la sabana africana, ahí evolucionó el humano, la especie evolucionó ahí en África, peleándonos con leones, con hienas. Era un ambiente muy violento. El humano era violento, evolucionó la violencia, pero ha llegado a desarrollar armas donde esa violencia puede dar lugar a, a a ocasionar grandes tragedias. El que lanza una bomba dice, ahí te va, con un impulso de violencia, sabe que va a matar a alguien, pero no ve los muertos. Pero cuando los ve, va con su familia y ve lo que grabaron abajo con sus celulares la gente, yo no creo que se sienta muy bien de ver todos los destrozos que solo jalando un gatillo lanza una bomba y causa destrozos. La violencia es solo jalar el gatillo. O los que manejan los drones. Ellos están manejando como un dron, como un niño maneja un dron aquí, solo que un dron más sofisticado, más caro. Pero ese dron tiene una carga de 50 kilos de explosivos y va a hacer destrozos, ¿no? Pero no se ve, no se siente. Él puede ser una persona, un nerd, y sin embargo puede hacer mucho daño. Y como no lo siente, no le impacta. No le impacta. Él solo, los pilotos, yo he platicado con pilotos, ellos van y destruyen el blanco. Ellos no dicen voy a matar soldados, voy a matar gente. Ellos dicen voy a destruir un blanco. Para ellos es un blanco que se ve ahí marcado en el GPS. La bomba tiene que ir en un punto del GPS y punto, nada más. Incluso cuando se ven esto en televisión, se ve que ahí está la casita y de repente se ve que explosiona. No, no ponen a la gente ahí muriendo, porque el que dirige esa arma no hay que hacerlo sentir mal. Él lo sabe, claro que sabe que va a matar gente, pero es muy diferente. Estamos viendo que el instinto de agresión se está manejando.
y él simplemente lo hace como cuando uno dice, entusiasma porque su equipo mete el gol y dice, bien, como si fuera una bomba. Es un juego, pero va el instinto ahí. Está bien así, desahoga uno el instinto, es un juego. Pero es muy distinto cuando en vez de pelota y todos gritan cuando cae la bomba y mata a la gente, ¿no? Claro. Ay, Pero lo importante es que el instinto que está empujando ese entusiasmo, esa fuerza, ese instinto fue heredado de cuando necesitábamos eso para protegernos de los depredadores. entonces todos los que gritan y que se van a dar la vuelta y en México a todo, al Ángel de la Independencia y todo eso, al principio pues está bonito, pero al rato se convierte en violencia, se convierte en cosas muy fuertes. Ese es el mismo Eh, eh, instinto del que estamos hablando. Originalmente, cuando la tribu lanzaba una lanza, un bisonte o un mamut y le caía, sabían que tenían comida para una semana y obviamente estaban felices. Entonces, cuando dicen los etólogos que cuando meten un gol, pareciera que le lanzan un arma a un bisonte y hay comida, ¿no? Es emocionante, es un logro de la tribu que hieren al animalito. El animal sería el arco y y la pelota sería la lanza. Por eso causa tanto furor. No por el deporte, por la emoción que se siente, lo difícil que es meter el gol, igual lo difícil que era acercarse a un bisonte de la llanura para poderle tirar una lanza. Esa es la etología. Todas las conductas que se han heredado a lo largo de la evolución humana, que han ido de generación en generación en generación. Los niños son, hay que manejarlos bien, que ejerciten, tampoco reprimirlos, pero tampoco alentarles la violencia. Los niños son curiosos, hay que alentar esa curiosidad. A veces son violentos en su nivel y hay que decirles, ten cuidado, no te pases, no tienes por qué hacer esto, no hagas crueldades. Yo creo que ese es un entrenamiento muy bueno hacia los niños. No alentarles que sean bullies. No, y la crueldad también forma parte del ser humano, ¿verdad? La crueldad. En la crueldad es la violencia innecesaria, excesiva. Pero probablemente si ahí está, en algún momento le sirvió. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo y nos falta la última causa, la La evolutiva, cuarta, la claro. cuarta. Pero vamos a un comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigo. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros Cristian González del Carpio. Y él nos está hablando el día de hoy de las conductas que tienen sus causas, que son la química, y vimos ya la causa química, la causa del aprendizaje, la ecológica, y ahora nos falta la última, Capi, que es la evolutiva. ¿Y eso qué es? ¿Cómo sería? Sí, estamos explicando por qué todo comportamiento de un animal y prácticamente casi de cualquier humano tiene muchas causas. No es una causa. Nuestro cerebro le gusta encontrar una sola causa siempre. Buscamos por qué, el por qué. No, hay muchas respuestas para cada por qué. Y en el caso de los animalitos, porque un animalito hace algo, tiene cuatro causas mínimo.
La primera, como decías, nena, es la química. Hay todo un proceso químico hormonal de neurotransmisores y por eso hace eso y por eso se toma pastillas para frenar eso. Ahí es una causa química, pero también hay una causa aprendida. Y la misma causa de aprendizaje también puede devenir o deviene en una causa ecológica, que al animalito le conviene en su medio ecológico ser así. Hacer ese comportamiento le conviene. Y la causa evolutiva, que quizás es la más eh, general, la que engloba a las demás, es que al animalito que hizo un comportamiento, ese comportamiento le convino a través de las generaciones. A toda su descendencia que aprendió, que heredó ese comportamiento, le convino hacer eso. A los gallos que cantaban en la mañana, de hace 10.000 años, de hace 1.000.000 de años, les convino cantar porque así delimitaban su territorio y esa familia de gallos, el gallo y su familia y sus gallinitas, aprendieron que así se hacía. eh, los hijitos, los pollitos heredaron ese comportamiento y se hizo muy conveniente, se adaptó el animal a ese medio a lo largo de las generaciones. Nosotros no nacimos ayer, no nacimos hace 100 años, nacimos hace miles de años, el humano tiene millones de años, perdón, cientos de miles de años, el Homo sapiens, y nosotros heredamos comportamiento de otras tribus, de otros homínidos que eran eh, menos diferentes a nosotros, un poco diferentes, pero por dentro eran muy parecidos. Y esos comportamientos les convenía. ¿Qué comportamientos? Por ejemplo, formar grupos, el amor a la familia, el amor a los hijos. Claro que convenía, porque uno heredaban ese comportamiento. En la cabeza de nuestros hijos va ciertos comportamientos que tenemos nosotros heredados. Al que le gustan las fresas con crema va a heredar eso que el gusto a las fresas con crema porque son muy saludables, vitamina C, dulce, etcétera, etcétera. Y así heredamos muchos comportamientos. Y en los comportamientos evolutivos significa que nosotros heredamos muchos comportamientos de millones de años atrás, no solo de humanos, sino de los primates, de todos nuestros ancestros. Nosotros somos una cadena de ancestros, de miles y miles de ancestros que igual eran una pareja donde tuvieron sus hijitos dentro de una tribu muy probablemente y los cuidaron. Los cuidaron porque heredamos todos los animalitos, los mamíferos sobre todo, y también las aves, heredan ese amor a sus crías. Igual heredan muchos comportamientos. Entonces, el evolutivo significa que ese comportamiento ha servido a lo largo de las generaciones para favorecer la existencia de los que hacen ese comportamiento. Eso es maravilloso, saber que nosotros heredamos comportamiento de millones de años atrás, de seres que habitaron millones de años atrás, mamíferos, eh, em, primates, monos. Por ejemplo, el agrado del color naranja y rojo se heredó, la visión a color, se heredó de cuando nuestros ancestros primates andaban muy alto en los árboles buscando las frutas. Se colgaban de las ramas con las manos estas, que no son de ardilla, las ardillas tienen uñitas. Se colgaban de las ramas y buscaban frutas. Por eso vemos el color naranja y rojo también, porque nuestra visión a color se desarrolló, evolucionó en esas épocas, cuando nuestros ancestros tenían esa costumbre de vivir en los árboles, pues para no estar abajo, porque si estaban abajo se encontraban con todos los depredadores. Entonces, que quede claro que nosotros venimos evolucionando muchas cosas y las conductas también. Y en determinado momento, ese comportamiento sirvió,
Pero actualmente, con nuestra civilización, pues ese comportamiento a veces topa con pared, no es conveniente. Hay muchas películas al respecto. Yo recomiendo una película de Akira Kurosawa que se llama Dersu Usala. Cuando en la taiga rusa de Siberia había tribus que se habían adaptado a esa vida y llegan los primeros exploradores rusos. Es una película encantadora, muy bien hecha, de Akira Kurosawa, muy al estilo del cine ruso y del cine japonés también, claro, donde demuestra esa diferencia de comportamiento de una persona que se ha criado en la naturaleza. Y entonces, como este señor que se llama Dersu, un capitán del ejército, pues exploran, hacen topografía, hacen mapas en la taiga rusa y lo ve que está muy mal ya este señor y se lo lleva a la ciudad. Y al llevarlo a la ciudad, pues este señor que ha aprendido a vivir en la vida silvestre, choca contra todo, no se adapta. Es muy curioso esto que no se adapta uno a la civilización. Y la civilización a veces, aunque cómoda, puede destruir a una persona. Ah, No fíjate, todo es comodidad. eso está muy interesante. Entonces, ¿estas causas se pueden aplicar a todas las especies del planeta? Prácticamente a todas las especies siempre va a haber causas evolutivas, causas ecológicas, causas químicas. Un animalito funciona por hormonas, igual que nosotros. Va a haber esas causas y causas de aprendizaje. Nuestras causas de aprendizaje en los humanos es muy grande, pero no desaparecen las otras tres. Ahora, me interesa que platiquemos de esto. Capi, déjame ver cómo estamos en los tiempos. Está bien. Nuestra sociedad, la sociedad que nosotros vivimos ahora, se ha olvidado de la naturaleza y se ha vuelto indiferente a su belleza, a sus misterios y a sus causas Y a su origen. Nosotros venimos de la y a su naturaleza. origen, fíjate. Sí, nosotros si algo caracteriza esta sociedad occidental en la que vivimos, es su total ignorancia de la naturaleza. Incluso a nuestro jardín. Podamos los árboles en forma redonda, en forma cuadrada, como si esa fuera el ideal. Privamos a los niños que aprendan cómo es un árbol. Van a pensar que los árboles tienen que ser esféricos, como si fueran lámparas, o que van a ser cuadrados y así se ve más bonito. No, no, no. Se tiene que dejar a la naturaleza funcionar. No se trata de tener un campo de golf en cada jardín. Tener flores, claro, qué padre. O sembrar hortalizas, pero en nuestro mundo occidental tenemos el ideal de cortar el pasto chiquitito, de ser demasiado artificiales. Tenemos que regresar un poquito a la naturaleza y no hacer tantas crueldades, ¿no? A mí me duele mucho que a uno vienen a podarle su jardín y agarran al árbol porque está levantando un poquito la banqueta y al árbol lo podan de la manera más salvaje, lo podan, caen nidos de aves del árbol, no importa, hay que salvar la banqueta. Pues la banqueta no es nada, es hacer una banquetita, un hoyo más ancho, ¿no? Para el árbol. Los árboles son muy importantes y sin embargo, como no sabemos de la naturaleza, dejamos las decisiones en las peores personas. Esas personas quieren trabajar y por ellos podarían todo. Entonces yo cuando doy las pláticas digo, denle 20 pesos y que ya se vaya, pero que no toque a las plantas ni al jardín porque realmente lo hacen muy mal, porque podan, podan, podan y podan. Y en el caso de Pero, San Luis Potosí, pero las raíces no solamente te tumban la banqueta, te sí, tumban las sí, bardas, sí, pero se pueden cortar todo. las raíces, pero no deformar el árbol, pero de alguna manera necesitamos el árbol. Es más fácil solucionar la banqueta que estar sin un árbol que produce oxígeno, que da mucha frescura al ambiente, que genera sombra tan necesaria.
y que pues nos protege y además protege a las aves. Estamos hablando de aves, hay que proteger a las aves en la primavera y en el verano. Entonces, los árboles son lugares donde las aves se refugian y anidan y es una crueldad destruirlas. Muy bien, pues nos vamos a ir a una pregunta y vamos a seguir hablando de esto, de los misterios de la naturaleza que ignoramos, sus causas y su origen. Ahorita lo pensamos muy bien y ahorita regresando nos platicas. A ver, platícanos de esa belleza, de esos misterios, de esas causas que tiene la naturaleza. La naturaleza, pues, es de donde uno se originó. Nosotros somos animalitos de la naturaleza con la única diferencia de que somos, sabemos comunicarnos con símbolos, tenemos alta capacidad de memoria, pero básicamente la naturaleza nos llama. Cuando uno va a la naturaleza, a las montañas, se siente algo especial, se siente algo, el llamado de la selva que decía Jack London, Ujú, eso que el aire se respira más limpio, la brisa nos refresca mucho. No hay nada como estar debajo de un árbol. Y no es mágico eso de estar debajo de un árbol. No, no, uno se siente muy bien, no porque esté pensando, o meditando o haciendo yoga, sino porque debajo de un árbol, el árbol hace llover oxígeno. No quiere decir que haga mágicamente llover. El árbol, las hojas de los árboles absorben la luz del sol, se la absorben realmente, mm, no solo hacen sombrilla al sol, sino el sol llega ahí y se lo comen, se comen la luz, por decir así. Y en esta combinación del CO2 que absorben para hacer pedacitos de hojita, moléculas de azúcares y después hojas, nos dejan caer un aire mucho más fresco porque se han comido la luz. No, no solo la han rebotado como si fuera una sombrilla. No, se la han devorado. Las hojas comen luz y a su vez han generado oxígeno. O sea, cuando uno se siente bien debajo de un árbol, no quiere decir que esté en contacto mágico, místico con la naturaleza. Efectivamente, hay una producción de oxígeno y de frescura real. Si uno pone un termómetro ahí y pone uno afuera del árbol, pues va a estar mucho más fresco debajo del árbol. Y si uno pone un detector de oxígeno, va a haber más oxígeno debajo de un árbol, porque hay una reacción química real. Entonces necesitamos árboles. Y además, pues los árboles no solamente traen eso, los árboles son un lugar donde las ardillas se refugian, las aves hacen su nido y queremos esa naturaleza vibrante. Cuando uno rescata un ave, pues hay que saber cómo rescatarla y cuidarla. Uno aprende muchísimo. Recordemos que las aves vienen, son los dinosaurios que quedaron después de que se extinguieron. Uno mirar un ave, uno no puede estarla mirando y estudiándola durante días. Cada pluma del ave, cómo tiene esos ganchitos, cada filamentito. Una pluma es una maravilla de la naturaleza. Las plumas son escamas de reptil evolucionadas. Los dinosaurios se ha descubierto que tenían plumas de colores, así como si fueran papagayos. Es una gran realidad. Las últimas películas de dinosaurio ya están diciendo, oye, pónganles lo que eran en realidad. Es curioso eso. Les servía a los dinosaurios las plumas para abrigarse. Entonces, y después, pues ya les sirvieron para volar. Cada ave es una maravilla. Cuando uno las sabe observar, mirar su comportamiento y todo eso, ¿no?
Y pues a uno le sirve para ser atraído por la naturaleza, para estudiarla, para conocerla un poco más y olvidarse de tantas fantasías que actualmente hay en Internet, ¿no? Eso yo creo que es muy interesante. Internet está demostrando que casi todo lo que va por ahí son mentiras y anuncios espectaculares de que encontraron no sé qué, y que por allá, que vida extraterrestre. Sí, nadie duda que hay vida extraterrestre, pero otra cosa es que vengan aquí a aparecer y a veces no aparecen. No, no hay nada científicamente comprobado. Entonces, yo creo que hay mucho que conocer de la naturaleza que se nos olvida y estamos en la nueva marca de celulares o en los tenis. Estamos desperdiciando la vida para conocer la naturaleza, que es donde venimos, por estar obsesionados con algunas marcas comerciales de tantas cosas, que supuestamente nos dan la felicidad, pero obviamente no nos dan ninguna felicidad. Exactamente. Ahora platícanos, el gusto por las cosas dulces. Ah, sí, ¿De claro. dónde viene eso? Ah, ese es también evolutivo. Antes no había ningún dietista que le dijera, dale tal comida a los niños, dale tal cosa a los niños. Los niños se las veían casi solos. Entonces, el niño resultó en el gusto del azúcar. El azúcar es muy energética, pero eso es muy útil cuando casi no hay fuentes de azúcar. Cuando la única fuente de azúcar que hay por ahí es una frutita. Entonces uno le encantaba las frutas y se puede comer 20 higos. Y está bien, porque no hay azúcar, no hay glucosa. Pero actualmente ese gusto heredado, igual por evolución, que el que le gustaba el azúcar tenía más energía y podía sobrevivir mejor, el hambre era un buen alimento. Para los que no tenían azúcar era muy buen alimento las frutas con azúcar. Pero si ahora le ponen azúcar a todo, el cuerpo no sabe que ya estamos en una ciudad donde podemos comprar cantidad de dulces. El cuerpo siente que todavía estamos allá en las llanuras y donde encontramos por pura casualidad un árbol de frutas dulces y tenemos que comérnoslas todas porque no las podemos llevar, no hay en qué llevarlas. Estamos caminando en la llanura, no podemos llevarnos más que en una calabacita, meter ahí en una bolsita de piel algunas frutas y no nos va a durar más de 2 días. Entonces hay que comer todas las que se puedan. Tenemos la afición en el dulce y es muy energética porque no va a haber más energía disponible. Pero ahora si la compramos nos hace daño porque el organismo estaba eh, esperando procesar ese azúcar, pero no toneladas que uno se come. Entonces, pues de ahí viene la diabetes, ¿no? No es artificial lo que uno le mete al cuerpo, no condiciones naturales. Y eso en todo, ¿eh? En todo, en determinado tiempo, sobre todo los niños les gusta mucho el azúcar porque eso los salvaba, ¿no? Que un niño se trepara a un árbol y se comiera 2 kilos de higos, pues le iba a convenir. Actualmente, pues ese niño tiene ya el alimento más o menos completo y va a comer exceso, va a haber obesidad. Y una obesidad que no le sirve para nada porque no hay hambruna, no se va a pasar unas semanas sin comer ya. Entonces, ahora más gente muere, mucho más gente muere de exceso de comida por obesidad, hipertensión, diabetes, que por falta de comida. El problema en la humanidad en alimentación ahorita es el exceso de comida rica que le causa enfermedades por exceso de comer. Qué curioso, ¿no? Lo que hace 10.000 años, pues la gente se moría de hambre, pero ahora la gente se muere de exceso de comida. Entonces el gusto por las cosas dulces proviene de hace millones de años. Sí, claro. Era de cuando éramos changos. El chango tiene que obtener su comida de las frutas y pues le tiene que gustar. Igual los lobos, los gatos, les encanta la carne, ¿no? Porque tienen que comer carne. Entonces, igual lo mismo, ahí está el aspecto químico, el aspecto de desarrollo, de aprendizaje, el aspecto ecológico y el aspecto evolutivo. Toda conducta
humana y animal se basa en esas cuatro respuestas, en esas cuatro causas. Fíjate, eso yo nunca lo hubiera imaginado, porque ni siquiera pensamos en todo eso que está atrás en la evolución. El gusto por las cosas dulces y el color naranja que le atrae a los animalitos, eso me Claro, llama mucho la atención. el color naranja es básico, ya está maduro. Un animalito dice, "Ah, ya veo un colorcito naranja, hay una fruta madura. Pero me voy a arriesgar a ver si no me caigo de la rama y se arriesga por algo que valga la pena, que es una fruta madura. Pero ahora ese color nos los pone en un restaurante y nosotros queremos comer porque vemos que el mantel es naranja, las sillas son naranjas y los restaurantes donde quieren que comamos mucho ponen todo de naranja. Nos entusiasma el color naranja, que la idea de eso era originalmente, hace muchos miles de años, que buscáramos frutas maduras. Ahí se ve que lo que sirvió muchos años antes ahora nos puede perjudicar si no somos conscientes que nos servía cuando evolucionábamos en las tribus ancestrales. Igual como la violencia, en determinado momento había que ser violento para defenderse de un oso que viniera, pero ahora pues no podemos ser violentos, sobre todo que tenemos pistolas y rifles, ¿no? Se solucionó el problema del oso, pero se empeoró el problema porque ahora nos disparamos a nosotros mismos. Sí, claro, claro. La ambición y la avaricia, eso también viene, esos son genes que compartimos. La ambición y la avaricia fue útil. Claro, era Yo pienso almacenar que ahora lo tenemos, pero fíjate, eso quisiera que lo viéramos ya con más tiempo, porque nos queda poquito tiempo para ir al corte. Entonces podemos empezar a ver otra cosa mientras llega eso. Estuve viendo yo que la ambición y la avaricia fue útil en otros tiempos. Y de ahí aparece en el ser humano la malicia, la violencia, los engaños, las mañas. Considerando esto científicamente, que no existen individuos totalmente honestos o altruistas. Por eso dice que en México eso sucede muchísimo. No sé por qué pone este señor en México, pero bueno, nos vamos a ir a ese corte y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo. Pues ya regresamos a nuestro programa Cuento Contigo. Está con nosotros Cristian González del Carpio y nos viene a platicar de todo eso que nosotros no sabemos, no sabía yo, bueno, me imagino que como yo habrá muchísimas personas que no sabíamos que la ambición y la avaricia viene desde allá y está llegando a nosotros ahora de la misma manera. En aquel tiempo fue útil, Capi. En aquel tiempo fue útil, ahorita nos platicas por qué. Pero nosotros compartimos esos genes de malicia, de violencia, de engaños, de mañas. Y este autor, esta persona que está hablando de todo esto, habla que dice que esto lo ha probado la historia universal y en especial la historia de México y sus gobernantes. Platícanos de eso, ¿eh? Porque eso ahí está escrito en las cosas que él pone. Y a mí me interesó mucho cómo la ambición y la avaricia fue útil en otra época y ahora esa malicia y esa violencia, esos engaños, mañas y todo eso, lo estamos utilizando en nuestra vida. Platícanos.
Sí, es evidente que la ambición y la avaricia en una ardilla es primordial. La ardilla junta nuecesitas y semillas en huequitos en los troncos y nadie puede decir que la ardilla no es ambiciosa. Se llena de cosas para comer durante el invierno. Esa es la idea. Evidentemente, los, Chimpancés. los chimpancés, no hay que confundir, nosotros no venimos de los chimpancés. Nos separamos somos descendientes de un animalito parecido a los dos. Es decir, el chimpancé se especializó en estar trepado en los árboles y el animalito del cual venimos ambas especies era un intermedio entre los dos. Si no, no tenemos nada que ver, el chimpancé es como el perro y el gato, y nosotros, ¿no? Pero es de dónde vienen. El perro y el gato vienen de algún carnívoro que apareció hace millones de años. El chimpancé y el humano vienen de un eh, primate antropoide que se parecía a los dos, que era más grande que el chimpancé, más chico que nosotros. Entonces, por ahí que no venimos de los monos, bien, venimos de algo que se parecía a ellos, indudablemente, pero que ya no está. Ya evolucionó en nosotros y en los chimpancés. Así el primer animalito que se metió al agua era parecido a un hipopótamo, pero alargadito. Y los delfines y las ballenas vienen de él, pero ya no es él, ya cambió la descendencia. Entonces, hablando de la ambición y la avaricia, pues era indudable que era beneficiosa el amontonar recursos, alimento, herramientas, era beneficioso tener más de algo que tarde o temprano pues, nos podía salvar la vida. Ahora los chimpancés son muy mañosos. Jane Goodall, que estudió a los chimpancés durante 60 años, la famosa Jane Goodall, una bióloga que estudió el comportamiento, ella decía, no le gusta, los estudió y dice, los entrevistadores le decían, ¿es su animal favorito? No, dice, no me gustan los chimpancés, los he estudiado, pero no me gustan, porque son muy mañosos, son muy parecidos a los humanos. Son crueles, hacen trampa, comen otros monos. El chimpancé come carne cruda cazando otros monos. Es violento. Entonces desgraciadamente se parece a nosotros o nosotros nos parecemos a ellos. Entonces eso tiene que quedar claro. Y indudablemente eso de juntar recursos en exceso, pues servía mucho en la época de las primeras civilizaciones agricultoras, donde juntaban cantidad de comida que mejor que excedente. Hay un relato en la Biblia donde un patriarca de la Biblia le aconseja a un faraón de Egipto que junte cosas, que junte granos, cebada, trigo, para cuando no se den las cosechas. Y le funciona muy bien. Sí, este es un instinto muy bueno. Ahora que el humano también es mañoso, por supuesto. Veamos esa serie Juego de Tronos. Claro que es una exageración, ¿no? Pero es una caricaturización de algo que es real. Los chimpancés andan peleándose todo el tiempo por ser los alfa y se hacen trampas y se hacen engaños, pero sobre todo se hacen alianzas. Cuando uno dice, los políticos favorecen a sus amigos, claro, porque están funcionando instintivamente. Entonces, dicen, pero tú estás justificando la corrupción. No, estoy diciendo que los vigilen porque naturalmente les van a hacer, a todo político, les van a hacer instintivamente favorecer a sus amigos, como nosotros. No más, por eso hay que vigilarlos súper bien, pero les van a hacer ese instinto y les van a hacer el instinto de la ambición. Igual que nosotros, si estuviéramos ahí,
muy probablemente nos aparecería ese instinto. No es que los políticos sean malos, sino que no se les vigila. ¿Se les permite que hagan esperando lo mejor? No, hay que estarlos checando, van a sacar sus mañas, les va a venir ambición y eso es normal, eso es lo que tiene que quedar muy en claro. Cuando un biólogo dice, eso es instintivo, no lo está justificando, está diciendo a todos los demás, cuídense, porque el humano tiene esa tendencia, no es un ser moral ni conductualmente perfecto. No es un modelo de virtudes. Está lleno de posibles tentaciones. Entonces hay que vigilarlo. No va a haber un humano que en algún momento nos saca su parte antropoide primate, de mañoso. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jane Goodall. Dice, el humano viene del chimpancé, el chimpancé es tremenda, tiene mucha relación con el chimpancé es tremendamente mañoso. Desgraciadamente esa es la especie que gobernó este mundo. Y ella dice, si los perros, por lo tanto los lobos, hubieran gobernado este mundo, hubieran sido más derechos, más correctos, no hubieran sido tan tramposos, pero pues ocurrió que no. ¿Y Y por qué? ¿Por qué el chimpancé gobernó este mundo? ¿Por qué? pues nosotros venimos de ellos. Bueno, nos emparentamos mucho con ellos. Nuestros instintos son muy parecidos a los de un chimpancé, porque venimos de un ancestro común. Entonces, ese ancestro común tenía todo el comportamiento, tanto del chimpancé como de nosotros. Nosotros aparentamos y nos hemos educado un poco por la civilización, pero en el fondo seguimos siendo primates, seguimos siendo antropoides muy parecidos a los chimpancés, no en la forma, claro, pero sí en nuestros impulsos. Y eso nadie lo puede evitar y hay que cuidarle las manos a todos, porque el chimpancé sí es normalmente, como se dice en México, gandalla. Entonces, entre ellos se pueden cuidar, pero uno no puede cuidar a los que no están presentes, ¿no? Entre la tribu se vigilan y es natural que sean así, pero no quiere decir que el biólogo que dice es natural que sean así lo valide, sino al contrario, es natural que sean así y cuídenle las manos. Ese es el mensaje final de un biólogo primatólogo. Cuando a un biólogo primatólogo le dicen, ¿cómo ves al humano? Y él dice, pues somos primates. ¿Y qué recomiendas? Que pues cuiden todo porque el primate naturalmente tiene muchas mañas. Y le ha servido eso en la naturaleza a él. Pero actualmente en la civilización, pues esas mañas salen, son dañinas, ¿no? Son dañinas, Entonces, claro. muy dañinas. Entonces, no se espere jamás que un político sea absolutamente puro y santo. Eso es lo que dicen los primatólogos, porque venimos de animales mañosos. Y así vamos a estar hasta el fin de nuestra evolución de por ahí, hasta que haya un cambio hasta que haya un cambio en la especie. Somos violentos por naturaleza. Y por más que se eduque a quien se eduque, hay la posibilidad, por eso hay que ser muy precavido. Por eso es lo que en México no se, ya sabemos, por tanto, que ha ocurrido que no se le debe vender armas así fácilmente. Porque tarde o temprano le va a venir a alguien, a uno de 10 o por ahí va a aparecer un violento como ocurre en los países donde se venden muy fácil las armas, ¿no? Va a haber uno que entre en un berrinche, saque el arma y sin querer o queriendo, pues hiera al compañero, ¿no? El etólogo dice, el estudio de los primates ha visto que el humano no es mucho de confiar. Esa es la conclusión que yo creo que es muy importante del comportamiento, del estudio del comportamiento animal. No se puede confiar en el humano. No quiere decir que sea malo, simplemente quiere decir que tiene ciertos comportamientos que pueden votar en el momento más inadecuado. Ay, qué feo está eso. Esa conclusión sí es muy fea.
para nosotros, para eso para nosotros está muy feo, ¿no? Eso, vámonos con esta pregunta. ¿Esto lo ha probado la historia universal? Ahorita regresamos. Ok. A ver, entonces esto lo ha probado la historia universal. Sí, la historia del universal comprende la civilización. Pasamos de ser cazadores-recolectores, viviendo como cualquier especie de primates, con nuestros problemas y nuestros logros, y se inventa la agricultura, el sedentarismo, se hace la civilización, y ahí el humano muestra el cobre. Y ahí salen tendencias de los primates. Y pues, ¿qué se diga, no? La historia de nuestra civilización occidental y oriental, toda la civilización humana, ha sido de guerras, de conflictos, de traiciones. Las religiones, las religiones hablan de combates entre el bien y el mal. Obviamente el bien son ellos y el mal son otros. Hablan de estos grandes conflictos y de estas grandes traiciones y de estos grandes pecados. La historia de la humanidad ha sido un conflicto muy triste. Es la historia de la civilización humana, es una señal de conflictos. En el Museo de Montreal hay se llama el Museo de la Guerra. En Montreal hay una cita muy bonita, en la entrada muy bonita desde el punto de vista poético. Dice esta cita, la paz es el sueño de los sabios, pero la guerra ha sido la historia del hombre. Y Es fíjate, una terrible sentencia, ¿no? Todo lo que nos vemos en la historia es que grandes guerreros. Y como dicen en Star Wars, la guerra no hace grande a nadie, pero adoramos a grandes guerreros, comenzando que Alejandro Magno, que la Ilíada, que Troya. Es un baño de sangre y armas, la historia de la humanidad. De Troya. Eh, eh, Luego sigue las consecuencias en la Odisea, que el que escapa, el que gana uno de los que ganan la guerra, ni siquiera pueden estar en paz. Tienen problemas tras problemas tras problemas a lo largo de una Odisea. Precisamente así se llama el libro, La Odisea. Toda la historia de la humanidad es una historia de conflictos que quieren que se desencadene la paz, pero nunca ocurre. La historia de México es un conflicto entre dos mundos, entre dos maneras de ver el mundo, entre dos culturas tremenda. Y pues al parecer más o menos no salió tan mal. La historia de la política de México es efectivamente muchos conflictos y traiciones. Es una realidad, ¿no? Es la historia dando tumbos, la humanidad llena de equivocaciones. No es una línea directa de progreso en absoluto. Es una línea de mentiras y conflictos. Todas las naciones básicamente han sido eso. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Nunca se ha logrado la paz y si se ha logrado la paz es de alguna manera muy corta, momentánea. En la Primera Guerra Mundial se pensó que hasta aquí vamos a hacer algo para detener la guerra y sin embargo fueron las conferencias de paz, los acuerdos de paz después de la Primera Guerra Mundial automáticamente causaron la Segunda. Entonces, no sé cómo se va a quitar esta condena de que el humano de alguna manera termina en guerras. La historia de la humanidad es una serie de guerras y todos dicen que quieren la paz. Entonces, esa paradoja es claro. una real contradicción absurda, que todos hablan de paz. Paz es, hasta tiene un símbolo, ¿no?
el triangulito ese. Y sin embargo, la paz parece que nunca existe. Si hay guerra económica, deviene en en guerra armada. Después se logra la paz, sigue la guerra económica. Qué conflicto, ¿no? Vaya que al parecer los terribles chimpancés que dijo Jane Goodall que eran terribles, que eran mañosos, los humanos los hemos superado. Somos más mañosos, más guerreros, más sanguinarios y traicioneros que los mismos chimpancés. Se queda en un juego de niños lo que hace un chimpancé para lograr el poder. Todos los chimpancés buscan ser el alfa, ¿no? El macho alfa y su grupo. Y pues los políticos actuales de México les ganan a los chimpancés. Así termina siendo la historia. Y de México, y aclarando que de todo el mundo, ¿ah? No hay nadie que... Hablamos de México porque los vemos y nos afectan, pero en otros países igualito, ¿ah? No hay ninguno que se salve de ese juicio de la historia. Y pues, conocemos por ejemplo, se habla de Julio César como un gran general. Fue un genocida, él hizo cosas terribles en la Galia, hizo exterminios, genocidios. Ah, fíjate. Rodeaba las ciudades y dejaban que se murieran de hambre todos. Ay, Julio qué viejo César, tan feo. sí. Julio César, el famoso gran general, era un terrible general que los alemanes los se quedaban cortos. Y todos, se puede mencionar de todo, ¿no? Por donde uno vaya. El ataque de los romanos a Cartago. Fue un ataque tan terrible como el de la caída de Berlín. Nuestras batallas que muchos admiramos en un principio por el tipo de armas y la elegancia la estrategia también llevada, la inteligencia de los respectivos generales, eran unas barbaridades. No hay ninguna guerra que pueda ser gloriosa. Ninguna, todos los grandes generales que están en sus estatuas ecuestres no deberían tener nada de gloria, porque han causado demasiados sacrificios de su propia gente y obviamente de los enemigos. Qué barbaridad. Y esa es la raza humana. Desgraciadamente, sí, yo lo resumiría, era importante que la tribu se uniera para combatir otras tribus, pero como se les ha dado armas terribles, pues ellos piensan que todavía están con palos y piedras y las llevan a cabo. Bueno, pues entonces, ¿qué mensaje positivo, As- amoroso le podemos dar a nuestros amigos que nos oyen y que nos escuchan después de que hemos heredado todas esas conductas, emociones y sentimientos que que, vinieron de nuestros antepasados animales? y que otros lo han aprovechado. O ¿Qué sea que vamos a decirle a toda esta comunidad? yo quisiera comentar que nosotros tenemos varios impulsos que en un momento dado fueron útiles. Y ahora no solamente son inútiles y pueden causar desgracias y nos causan muchos problemas, sino que los utilizan para manipularnos. Los políticos, la publicidad, la propaganda recurre a esos impulsos que fueron tan útiles hace miles de años y que ahora nos traen problemas, pero nos manejan con ellos. Hablamos de la ambición, hablamos de las ansias de comer dulce y hablamos de la pelea, de las guerras, que antes eran simplemente a palos y piedras y ahora son con misiles que matan pues más que miles de palos y piedras a la vez. Eh, todos estos instintos no hay que olvidar que existieron, que ahí están y hay que cuidarlos mucho de líderes carismáticos que nos manejen esos instintos para hacer sus fines. Y un instinto terrible que no hemos comentado es el instinto de sentirse especial. Bueno, Eh, los líderes, todos los líderes manejan mucho de ese discurso de que nos merecemos todo, el mundo es para nosotros, vamos a tomarlo.
La naturaleza es para nosotros y solo terminamos destruyendo la naturaleza. El superego, el narcisismo que nos manejan los líderes políticos, eh, es dañino porque terminamos destruyendo lo poco que tenemos. Solo están utilizando todo eso para controlar a las masas. Claro, lo ejemplifico en la publicidad, ¿no? En la publicidad yo vi todo, todo, todo se basa, si hay alguien que utiliza el comportamiento animal de Nico Tinbergen, de Konrad Lorenz, los estudiosos del comportamiento humano y animal, es la publicidad. Nos hace sentir que si compramos este coche vamos a ser el alfa de la manada. Vamos a Claro. conseguir todo con lo que queramos si compramos ese coche. Nosotros necesitamos estatus. Todo humano necesita sentirse que ahí va haciendo cosas positivas, pero no, pero no es porque podamos comprar algo, es por otras cosas que uno ya sabe, tiene que ser profesional, bien hecho, eh, tiene que hacer bien su vida, pero no ser manipulado por la propaganda política, por la publicidad comercial de comprar cosas o por espectáculos absurdos. Yo creo que hay que saber bien que simplemente somos producto de la naturaleza y disfrutemos de esa naturaleza, cuidemos más la naturaleza. No solo la cuidemos, sino estudiémoslas, estudiemos las especies, veamos cómo es la vida de un animalito, cómo funciona un árbol vamos a estar más cerca de nosotros, de entendernos a nosotros si es que entendemos más a los animalitos. Es mucho más valioso para alguien que entienda a la naturaleza, a que entienda cómo funciona un avión bombardero y admire porque puede volar muy rápido y puede soltar toneladas de bombas, ¿no? Yo creo que es más importante entusiasmar a los chavos a que aprendan la naturaleza, a que aprendan que este avión puede cargar más bombas que el otro avión. Es importante ser realista. Muy bien, pues nos vamos a tener que ir. Nos vamos a tener que ir porque el tiempo se nos está terminando, ya nos queda muy poquito tiempo. Entonces ya estamos cerrando el programa. Yo hubiera querido que viéramos el devastador efecto que tiene la desinformación. Pero eso pues lo podemos decir ahora. Tengamos mucho cuidado del efecto que tiene la desinformación en nuestras decisiones humanas, porque esto hace daño, hace un gran daño a toda la humanidad. Entonces, pues nos vamos, amigos. Muchísimas gracias a Cristian González del Carpio por haber estado en este encuentro, que me pareció muy interesante, porque yo a la hora que estuve leyendo todo esto, no podía creer todas esas cosas que nos estuviste explicando. Me llamó muchísimo la atención lo del color naranja, lo que dijimos de las mañas, de la violencia, de los engaños, de todo eso que la humanidad tiene ahora. Ya no nos queda tiempo, dice Gustavo. A toda la comunidad cuento contigo. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a su mente y a su corazón. Los esperamos el próximo domingo.